Tiene provenzal, orégano, ahora incorporamos un huevo. Pan rallado eran aproximadamente 125, media taza de las de té. Y esto lo tienen que amasar hasta que se integre todo bien integrado. Siempre utilizar aceite extra virgen de oliva. Vamos a poner un poco de aceite en un separador de los de freezer. Ponemos un poco para que la hamburguesa no se pegue. Parece que fuera una albóndiga porque estamos poniendo bastante carne. Bastante carne acá. La prensa que tiene la máquina, ¿ven cómo quedó? Perfecta. ¿Ven? 4 hamburguesas. Hornalla, ponemos en la hornalla más que le ponemos la plancha a calentar. En este caso es una plancha plana, bastante caliente la plancha. Por favor recuerden eso. Arriba de cada hamburguesa vamos a poner un chorrito de aceite. Del lado de arriba va el aceite.